Muy buenas noches, Dios te bendiga y Dios te guarde. Bienvenido a una entrega más de tu programa, Una Palabra de Vida. Le damos gloria y honra al Dios Todopoderoso, le damos gracias, pero infinitas gracias por lo maravilloso que Él está haciendo en nuestras vidas. Este es un miércoles más que compartimos la palabra contigo. Te animo desde ahora que si eres nuevo en nuestro canal, te suscribas, que compartas la transmisión, que le dé like para que así más personas puedan ser bendecidas con una palabra de vida. Damos gloria y honra, como ya dije, al Todopoderoso, pero sobre todo nos ponemos en sus manos, porque sin Él nada es posible. Le cedemos el espacio al Espíritu Santo de Dios para que sea Él que ministre a tu corazón y que ministre al mío primero, como ya lo ha estado haciendo con esta palabra, porque de eso se trata, de que la palabra nos ministre a nosotros primero, el mensaje sea para nosotros primero, para después nosotros compartirlo con ustedes, porque como siempre digo, nadie puede llevar a otra persona donde él no ha llegado todavía. Y esta palabra me ministró a mí primero, como lo han hecho cada uno de los temas que hemos estado compartiendo con la dirección del Espíritu Santo de Dios en este programa. Suscríbete a nuestro canal para que así te salgan las notificaciones de cuando estaremos subiendo nuestros videos. Hasta la fecha estábamos subiendo videos los miércoles y los sábados, pero ahora va a ser solamente los miércoles en la noche. Así que te animo a que compartas la palabra, a que le digas a los demás si verdaderamente te está ministrando lo que estamos compartiendo aquí, si está siendo de edificación para tu vida, si te está ayudando. Y te invitamos a llevar a cabo con nosotros la gran comisión de Jesucristo que dejó encomendada para cada creyente, no solo para pastores, para evangelistas, para los que tienen un ministerio en particular, sino para cada creyente, que es de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Tenemos que compartir la palabra de nuestro Dios y esa es una misión que nos corresponde a todos. Así que comparte si esta palabra ha sido de edificación y cuando le das like, como ya dije, esa palabra también se puede ir, esa semilla se puede ir distribuyendo y bendecir más vidas, así como ha bendecido la tuya. Bueno, vamos directamente a la palabra y al tema que vamos a compartir en esta noche. Y desde ahora te aviso, el tema solamente, el tema solamente te va a decir que vamos a tratar esta noche. El tema es, estas señales seguirán a los que creen. Exactamente. Repito nuevamente, estas señales seguirán a los que creen. Y vamos a leer la palabra que en esta ocasión se encuentra en el libro de Marcos, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, del 14 al 18. Y dice así: Jesús comisiona a los apóstoles. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, repito, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Wow. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por esa bendición que tenemos tus hijos, de que te hayas encargado que nosotros tengamos tu palabra para estudiarla, para compartirla, para ministrarnos, para ser de bendición para nuestras vidas. Gracias, Padre, te damos por eso. Bueno, aquí vemos cómo Jesús comisiona a los apóstoles. Vemos que Jesús resucita. Después que resucita, se empieza a aparecer a las personas, pero las personas que testificaban de la aparición de nuestro Señor Jesucristo y de que había resucitado, a la mayoría no le creían. Entonces aquí vemos ya al final cómo Él se aparece a los 11, porque recordemos que Judas ya no formaba parte de los discípulos, entonces eran 11 para ese momento, y Jesús se le aparece, porque ya Judas no estaba. Y vemos que lo primero que hizo fue que le reprochó su incredulidad
y su dureza de corazón. Porque cuando vemos que empezaron a testificar de que él estaba vivo, que había resucitado, ellos no creían. Entonces vemos a un Jesús reprochándole su incredulidad y su dureza de corazón. Y así a veces pasa con nosotros cuando el Señor nos habla de tantas maneras y no le creemos. Cuando el Señor se acerca a nosotros de tanta manera y nos comunica tantos milagros, tantas señales, tantas manifestaciones maravillosas que solo Él sabe hacer. Pero si seguimos incrédulos, seguimos con esa dureza de corazón, especialmente en esos tiempos cuando todavía no hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Seguimos con esa incredulidad y con esa dureza de corazón. Vemos aquí también que la palabra dice, estas señales seguirán a los que creen. Y vemos luego cómo está, que hay 2 puntos para especificar cuáles son esas señales. Y dice que en mi nombre echarán fuera demonios. No vemos en la Biblia a nadie aparte de Jesucristo, ni en el Antiguo Testamento, ni siquiera Juan el Bautista, ni siquiera ninguno de los profetas del Antiguo Testamento. No vemos a nadie echando fuera demonios, sino a nuestro Señor Jesucristo. Dice, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiesen cosa mortífera, no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas son las señales que deben seguir a un creyente. Estas son las señales de las que habla el Evangelio según San Marcos 16. Estas son las señales que menciona. La incredulidad es opuesta a la fe. Vemos como muchas personas dicen tener fe, pero aquí dentro del Evangelio muchos dicen, yo tengo fe, mi fe, wow, tengo el don de fe, una fe que mueve montaña. ¿En serio? Muchos de ellos no hablan de los milagros, no hablan de la manifestación de nuestro Señor, no hablan de lo maravilloso que es nuestro Dios, no hablan de los milagros que siguen siendo ayer, hoy y siempre, porque el Espíritu Santo es el mismo. El Jesucristo de la gloria es el mismo. El que nos dio la autoridad en la cruz del Calvario es el mismo. Entonces muchas personas evitan hablar de los milagros porque creen que eso forma parte del ayer, forma parte de lo que fue la iglesia primitiva. No, le servimos a un Dios todopoderoso que es el mismo. Es el mismo. A veces vemos como en el caso de Juan 11:40, que vemos cuando Jesús va a resucitar a Lázaro y lo primero que le dice Marta es, pero ya hiede, Señor, pero si tiene 4 días de muerto. Y el Señor lo que le contesta, Marta, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y así como el Señor le dijo a Marta, te digo yo en este momento, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees vas a saber de qué es capaz de hacer el Dios Todopoderoso en tu vida, en la mía, en la de nuestra familia, nuestros hijos. Ese es el Dios a quien le servimos. Nosotros le servimos a un Dios todopoderoso, a un Dios de poder y autoridad. Vemos en estos tiempos que nuestra iglesia está sufriendo por un déficit de autoridad, un déficit de poder, de manifestación, porque la gente se ha acostumbrado a lo muerto, a lo vacío, a lo monótono. No, nosotros le servimos a un Dios poderoso. Los milagros, las señales, como mismo es el tema que te digo hoy. Estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. Vemos a un Abraham que cuando le tocó separarse de Lot, siempre menciono esta palabra, que recibió esta promesa de que el Señor le dijo, hasta donde logren, hasta donde alcancen a ver tus ojos, hasta ahí yo te daré a ti, a tu descendencia. Y yo te pregunto en este momento, ¿hasta dónde alcanzan a ver tus ojos? ¿Hasta dónde crees que la manifestación y el poder de nuestro Dios, lo sobrenatural de nuestro Dios por medio de su hermoso Espíritu Santo es capaz de llegar? Porque hasta donde tú creas, hasta ahí es que vas a ver. Hasta donde tú creas, hasta donde tú creas. Si tú no crees en los milagros, si tú no crees en las señales, si tú no crees que el Señor puede obrar en ti, que te puede utilizar como su vasija de barro para manifestar esas señales, esos milagros, esas manifestaciones, si tú no lo crees, eso nunca va a pasar.
porque es hasta donde tus ojos logren ver. Hasta ahí es que vas a llegar. Las señales confirman el mensaje. El mensaje que el Señor da a través de nosotros es confirmado por las señales. Cuando recibimos un ministerio del Señor y somos nuevos en los caminos del Señor, tenemos que pedirle al Señor día y noche: manifiesta tu poder, Señor, manifiesta tu autoridad, manifiesta sus señales a través del mensaje que yo estoy dando. Que las señales sigan a los que creen, porque así mismo es. Cuando tú crees en nuestro Señor, las señales te van a seguir. Lo que Dios está haciendo te va a seguir. Las manifestaciones poderosas te van a seguir. Todas estas señales ocurrieron en la iglesia primitiva, tal como ellos decían. Hay unas señales que no ocurrió una sola, que fue la de beber cosas mortíferas. Pero vemos a un Pablo, a un Pedro, que cuando estaba en la isla de Malta, que la barca donde iba naufragó, fue mordido por una serpiente. Y dice la palabra que ellos estaban esperando para que el veneno de la serpiente lo matara. Pero vemos bien claro que el propósito de Dios con Pablo todavía no se había terminado para él morir. Entonces ahí se cumple esa palabra de que seremos serpientes venenosas, nos van a morder. No sé si las serpientes que te pueden morder así a ti pueden ser en un modo literal o en un modo espiritual. Hay serpientes que nos muerden en el ámbito espiritual, pero hasta ese veneno nuestro Señor siempre va a poner, siempre se va a adelantar a los acontecimientos. Y al igual que lo hizo con Pablo, lo va a hacer contigo, lo va a hacer conmigo, lo va a hacer con nuestros familiares, con nuestra descendencia. Él va a poner dentro de nosotros anticipadamente ese antídoto en contra de todo veneno del enemigo, en contra de todo veneno, de toda serpiente que nos muerda. Ese antídoto ya está activado en nosotros, porque si creemos en esta palabra de Marcos 16, ya ese antídoto está activado dentro de nosotros y no nos hará daño, no nos hará daño. No podemos limitar el poder de nuestro Señor, no podemos limitarlo. Vemos que nosotros siempre decimos que somos imitadores de Jesucristo, pero ponte a analizar, lee los evangelios, cómo fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. A veces nos enfocamos solamente en el carácter de Cristo. Y está bien porque la palabra lo dice. Nuestro carácter tiene que ser a imagen y semejanza de nuestro Cristo Salvador. Pero ¿qué hay de los demás? ¿Qué hay de los demás? De lo demás que el Señor tiene que enseñarnos. Porque dice la palabra que Él fue un maestro en todo el sentido de la palabra. Cuando Él andaba con los discípulos, Él le enseñaba en la práctica. No era que le decía, mira, así se saca un demonio, tú le haces esto, le haces esto, le haces esto. No, vengan para acá. Le decía a los 12 apóstoles, vengan, que mientras yo lo hago, yo le enseño cómo hacerlo, porque a la próxima lo van a hacer ustedes. Y así vemos que así fue cuando Él los comisionó y lo envió, cuando envió a los 12, cuando envió a los 70, cuando murió y resucitó y volvió a enviar. Vemos a un Jesucristo que envió en el mismo poder y en la autoridad que Él había reflejado en ellos. El mismo poder y la autoridad que Él le enseñó a manifestar. Ahí fue que Él lo envió, con ese poder, con esa autoridad. Los entrenó en todo el sentido de la palabra. No hay mejor entrenamiento que nosotros podemos recibir, que es el que nos da el Espíritu Santo de Dios. Es el que nos da. Yo soy testigo de eso porque yo duré aquí en mi casa 1 año y medio, porque yo le decía al Señor, yo no duro, yo no quiero ir a ninguna iglesia donde tú me mandes, yo quiero ir a la iglesia que tú tienes para mí. Y antes de yo empezar a congregarme, yo acepté al Señor y yo me quedé aquí en mi casa 1 año y medio. Y el Señor me llevaba en un nivel de aceleramiento, estudiando la palabra, entrenándome en diferentes temas, incluso con cosas que yo ni conocía, que no sabía. El Señor usó 2 ministerios que bendijeron mi vida y la siguen bendiciendo antes de yo empezar a congregarme. Cuando yo llegué a la iglesia me decían, pero ¿de qué iglesia usted viene, hermana? Yo le decía, de ninguna, de la iglesia de Jesucristo. Sí, sí, yo lo sé, hermana, de la iglesia de Jesucristo, de ahí venimos todos. Pero ¿de qué iglesia? ¿En qué iglesia usted se congregaba? Y se sorprendían cuando yo le decía, de ninguna. Porque cuando yo no entendía la Biblia, yo me paraba y el Espíritu Santo me dio una técnica.
Yo me paraba de leer, leí una vez, leía dos veces, no entendía nada. Y yo misma me paraba y yo decía, empezaba a orar. Y yo decía, Espíritu Santo, yo he estudiado que tú fuiste que inspiraste los hombres de Dios para escribir las escrituras, para escribir la Biblia. O sea que la Biblia la escribiste tú por medio de los hombres que la escribieron, aproximadamente alrededor de 40 hombres. Entonces, si tú la escribiste, no hay ningún maestro mejor que tú para explicármela. Y literalmente, de forma sobrenatural, lo que ya yo había leído 3, 4, 5 veces que no había recibido la revelación de qué era lo que estaba leyendo, mi mente se abría, mi espíritu recibía, entendía, volvía y leía nuevamente lo que leí 2, 3 veces y lo entendía, porque no hay nadie mejor para explicarte lo que Él. Entonces eso pasaba con Jesús. Andaba con unos discípulos que no era cuestión de decirle, miren, así se multiplican los panes. No, ven y ve. Como mismo pasó en una ocasión cuando Felipe fue a hablar con Natanael, que le dijo, oye, ven, vamos, que descubrimos dónde está el Mesías, del que habla el Antiguo Testamento, vamos con él. Cuando él le dice de dónde viene, ¿quién es? Jesús de Nazaret. ¿Qué contestó Natanael? ¿Y acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Sí, de Nazaret salió el Rey de Gloria, el Rey de Reyes. Entonces, ese comentario que él hizo, lo que Felipe le contestó fue, ven a ver, ven para que vea. Y cuando llegaron a donde Jesucristo, Jesús le dijo, ¿acaso no te vi yo, Natanael, cuando estabas bajo la palmera? Entonces él le dijo, ahora reconozco que tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús le manifestó una señal. Jesús le manifestó una palabra de ciencia y conocimiento. Jesús le manifestó un discernimiento, una visión, un poder de lo alto que venía de allá del cielo, que no es natural, que es sobrenatural. Y hay personas que nosotros queremos hablarle del evangelio, queremos hablarle de la palabra, queremos convencerlo, pero tenemos que decirle al Señor, dame Señor un don, dame un discernimiento, dame una palabra de ciencia, dame una revelación para yo poder entrarle, para yo poder entrarle a su espíritu y que esa palabra dé testimonio a su espíritu. ¿Qué es lo que hacen los profetas? Eso precisamente es lo que hacen los profetas. Edifican a las personas, porque cuando llega una palabra, esa palabra se conecta directamente y le habla a su espíritu. Y ahí entienden. Por eso vemos cuando los profetas le dicen a una persona, tu fecha de nacimiento es esta, tu nombre es este, tu familia es esta, tu papá es esto, tú vienes de tal sitio. Eso no es para cuento, eso no es para drama. Eso es para que ellos viendo y escuchando lo que se le está revelando, empiecen a abrir su espíritu para recibir cuál es la palabra que el Señor tiene para ellos. Porque la manifestación de un nombre, de una fecha, esa no es la palabra, eso no queda ahí. Esa es simplemente la antesala que da el profeta para abrirle el espíritu a esa persona y que reciba la palabra que verdaderamente el Señor quiere darle para su vida, la profecía, la promesa, lo que sea que el Señor tiene para esa persona en este momento. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos dé la sabiduría, que nos dé el conocimiento, que nos dé los dones, que active los milagros. Hay personas a las que no vamos a alcanzar, las que no van a alcanzar salvación, ni nunca le van a tomar en serio la palabra, no van a tomar en serio el evangelio, no van a tomar en serio incluso la iglesia, hasta que no se manifieste una señal de lo alto por medio de ti. Hay personas que tú le vas a hablar, le vas a hablar, le vas a hablar. Mi esposo, yo soy un testimonio vivo de eso. Mi esposo es una persona que nació, creció en el evangelio y después se apartó. Yo sé que él va a volver. Yo sé que el Dios Todopoderoso tiene planes con él de bien y no de mal, como dice Jeremías 29:11. Pero mi esposo no ha aceptado al Señor todavía. Él lo va a hacer. Yo confío en el Señor, porque cuando el Señor te llama, Él no te llama solo. Él llama a tus generaciones, Él llama a tu familia, Él llama a tus generaciones pasadas y futuras. Él tiene promesa no solo para ti, no solo para mí fueron las promesas, porque el Señor me ha enseñado a declarar, y no solo a declarar, a hacer rema en mi vida, de que mi casa y yo serviremos al Señor. O sea que mi esposo viene. Pero me pasaba una situación con mi esposo
Y es que el Señor nos ha dado un don que es algo que viene de familia, de generaciones, de mi mamá también lo tiene, mi hija también lo tiene, mi hermana, de sueños, de visiones, de revelación. Cuando yo me casé con mi esposo, con todo el que no era cristiana, parte de ese don estaba activado en mí. Aunque muchas personas que son cristianas no están de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Dicen que eso es mentira, que puede ser que sea activado por las tinieblas, pero no por Dios, que una persona no puede manifestar eso sin ser cristiano. Esta que está aquí es la prueba viviente de que es así y lo viví con mi mamá. Lo viví con mi mamá. Al principio del evangelio tuve personas que me dijeron que le preguntara al Señor si lo que yo tenía venía de él, porque eso no era normal para una nueva cristiana. No permitas que el enemigo te confunda. Lo que el Señor te puso en ti, lo puso, como dice Jeremías, desde antes que te formaras. En el vientre de tu madre lo puso. Lo puso en tu espíritu. Lo que pasa es que hay dones que nosotros se van a activar desde nuestro nacimiento, se van a activar pocamente, pequeñamente, una cosa sencilla, algo así. Pero cuando venimos a los caminos del Señor es que verdaderamente ese don toma forma. Y ya tú entiendes por qué el Señor te usaba anteriormente. De esa forma, por qué veías eso, por qué soñabas eso, por qué sentías eso. Entonces, cuando yo me casé con mi esposo, acabamos de cumplir el sábado pasado 12 años de casados. Cuando yo me casé con mi esposo, todos los sueños que yo le contaba a mi esposo, todas las visiones, todo lo que yo veía, yo se lo contaba y él, yo no creo en eso. No pierdas tu tiempo contándome eso. No me lo digas. Hasta que en una ocasión, mi esposo era el manager general de una compañía bastante grande, 100 y pico de empleados, 110 empleados llegó a tener, y yo trabajaba con él, trabajamos juntos por 8 años. Y en una ocasión yo tuve un sueño, le dije a mi esposo, baby, tienes que tener cuidado porque en tal área yo vi anoche cómo se estaba incendiando la factoría. Yo lo vi literal en esa zona, las cajas del tendido eléctrico, todo se estaba quemando en esa zona en específico. Y yo vi uno de tus supervisores y le di el nombre, porque éramos como 8 supervisores generales de toda la compañía que estábamos trabajando con él, dirigiendo a todos los demás empleados. Y yo le dije a él, yo vi hasta tal supervisor que salió corriendo con el extintor de humo a apagar el fuego. Ten mucho cuidado, ten mucho cuidado. Él se rió y me dijo, ya vas tú a empezar con tus cosas. Ya vas tú a empezar. 3 noches después, a las 2 de la mañana sonó el teléfono. Cuando sonó el teléfono era la policía llamando a mi esposo. Como era el plan manager, ya lo habían llamado y él no contestó y lo volvieron a llamar. Entonces, cuando lo volvieron a llamar, ya tenían el número del otro supervisor que yo mencioné, que vi en el sueño. Él vivía bien cerquita de la factoría. Mi esposo puso su teléfono también en caso de emergencia por si él tenía que ir a ver cuando el sistema de alarma se activara en medio de la noche, porque nosotros estamos como a 30 minutos de allá. Entonces el teléfono sonó cuando mi esposo contestó, era la policía. Cuando yo le dije, baby, ¿qué pasó? Y me dice, cuando yo regrese hablamos, la factoría se está quemando. Porque yo sabía quién me habló, yo sabía lo que yo vi, yo no estaba loca, eso era algo que venía de familia y para ese tiempo yo no lo entendía. Y literalmente en la misma esquina donde yo le dije a mi esposo, en la misma área, ahí empezó el incendio. Y la suerte que los bomberos llegaron a tiempo, porque si no se había quemado toda la factoría. Duramos 2 días que casi no podíamos trabajar porque se quemó parte de esa esquina y se quemó parte del tendido eléctrico de esa esquina, de las instalaciones, las cajas eléctricas y todo. Entonces, de ese momento en adelante, mi esposo me empezó a creer. Hay personas que no te van a creer las manifestaciones de Dios, que no te van a creer, que van a creer que esto es locura, como dicen muchos, para los que se pierden. Pero hay manifestaciones y señales que nuestro Señor va a poner en nuestras manos para que ellos crean, para que ellos crean. Mi esposo no ha aceptado al Señor, mi esposo no ha visitado la iglesia conmigo ya como en 4 o 5 ocasiones. No está congregándose literalmente, pero mi esposo sabe más Biblia que yo. Él nació y creció en el Evangelio. Mi esposo escucha música cristiana. Mi esposo dejó de tomar
que cuando yo llegué a los caminos del Señor, yo era alcohólica junto con mi esposo. Mi esposo dejó de tomar. Y el último milagro que mi Dios, la gloria y la honra sea para él, hizo en la vida de mi esposo. 2 meses atrás estuvo entre la vida y la muerte en una cirugía muy complicada que tuvo. Y mi esposo rompió, el Señor permitió utilizar esta situación para romper un vicio del cigarrillo de casi 30 años. Le servimos a un Dios poderoso. Cuando le digo a mi esposo, soñé esto, ya él sabe, porque él sabe quién es nuestro Dios ya. Él sabe que no le servimos a un Dios poderoso, sino a un todopoderoso. Pídele al Señor que se activen señales en ti. Pídele al Señor que el don que tú tienes, que la manifestación que Él te va a dar, se active para que nuestro Señor nos utilice a nosotros para alcanzar a aquellos que si no es por medio de una señal, no van a creer. No van a creer. He tenido amistades que literalmente me decían, yo no creo en nada de eso. Yo no creo en nada de eso. Y literal, el Señor me ha dado visiones que le han advertido de cosas que le han pasado en su vida. Y después me han dicho, ya sí creo que lo tuyo con el Señor va en serio. Así sí creen. Estas señales seguirán a los que creen. Le he creído al Señor. ¿Por qué digo todo esto? Porque mientras hacía el video la semana pasada, el miércoles pasado, literalmente recibía una palabra en la madrugada del Señor que me decía, es tiempo de testificar. Es tiempo de testificar. En 5 años, 1 año y medio congregándome y 3 y medio congregándome, 1 año y medio en mi casa, es muy poco. En mi iglesia, mis amistades, es muy poco lo que yo he testificado de todo lo que el Señor me ha mostrado en señales, en manifestaciones. Esto no se trata de vanagloriarme yo. Esto no se trata de la gloria que sea para mí. Dios me libre, es para Él. Pero hay muchos que van a estar viendo redes sociales que si no ven las señales, que si no ven la manifestación, que si no ven los dones y la manifestación del Espíritu Santo activado en ti y que tú des testimonio de eso, no van a creer. ¿Sabe por qué? Porque en las redes sociales vemos mucha ficción, vemos mucho drama, vemos mucha mentira, mucha falsedad en el mundo no cristiano y en el cristiano. Y estas señales seguirán a los que creen. Esto no es cuestión de pararse enfrente de una cámara y decir, el Señor me salvó, el Señor me restauró. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay personas que vamos a alcanzar solamente con decirle, el Señor es bueno, lo hizo conmigo, lo hizo contigo, pero no. Hay otros que vamos a alcanzar diciéndole una visión de Dios, una manifestación, una sanidad, una sanidad, una sanidad. Mi esposo estaba en una cama de hospital. Noviembre 15 del año pasado fue la cirugía, con un diagnóstico de cáncer. Una cirugía. Mi esposo le removieron un tumor en el estómago, que la cirugía era de alto riesgo, porque eran 13 a 15 pulgadas de su intestino grueso que tuvieron que cortarle y sacarle. Mi esposo tiene una diabetes crónica que toma 4 medicamentos al día. Diabetes crónica. Y era bien difícil la operación, porque a mi esposo tenían que dejarlo sin el tipo de medicamento que necesitaba, sin comida, ningún tipo de comida ni bebida, 24 horas antes de la cirugía. Justo en el quirófano, cuando estaban operando a mi esposo, la cirugía iba a ser de 1 hora y media. Y eran 3 horas y media y mi esposo no salía de la sala de cirugía. Tenían que sacarle una muestra también del intestino, del colon, porque tenían que mandarle a hacer una prueba de cáncer. Diagnóstico de cáncer, una cirugía complicada, una diabetes crónica. Cuando lo tenían en cirugía, tuvieron que ponerles un traje especial por encima para poder darle temperatura a su cuerpo, porque la presión se le disparó y por poco se queda en la sala de cirugía. Pero yo sabía, yo estaba abajo en la sala de espera, orando, intercediendo con una guerrera del Señor que me acompañó en todas esas horas. Yo estaba abajo intercediendo, porque yo sé al Dios que yo le sirvo. Yo sé lo que el Señor me mostró antes de mi esposo estar en cirugía. Yo sé semanas antes lo que el Señor me mostró que iba a hacer con la vida de mi esposo.
Yo sé lo que Él me mostró. Entonces le servimos a un Dios todopoderoso que tenemos que preguntarle, tenemos que indagar. Hay muchos cristianos que se conforman. Yo no me conformo. Yo no me conformo, yo le sigo preguntando al Señor, yo le sigo diciendo, yo le sigo pidiendo más. El hambre por lo de Dios no se puede acabar en nosotros, no se puede acabar porque le servimos a un Dios todopoderoso, que muchas veces decimos, pide, que yo te daré, toca, que se te abrirá, pero verdaderamente ese versículo se te reveló a ti o solamente lo tiras por la boca por costumbre porque me lo sé. Muchos de nosotros no sabemos. Oh, Jeremías 33:3, todos no lo sabemos. Clama a mí, yo te responderé. El otro día hablábamos de la transmisión, una de las transmisiones pasadas, te invito a que la vea, que fue bastante poderosa utilizando ese versículo. Clama a mí, yo te responderé. Muchos sabemos ese versículo. Otros decimos, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con la boca para afuera lo dices o ya se te reveló. Ya se te reveló que si clama Él te responde, que todo en Él tú lo puedes, que Él tiene planes de bien y no de mal para tu vida, que las puertas de los cielos están abiertos, los cielos están abiertos, que las bendiciones de Dios te pertenecen, ¿ah? Que tú eres heredero y coheredero en Cristo Jesús. Que el Señor, antes de irse, el Señor Jesús dijo, yo me voy, pero yo le voy a enviar un consolador, el Espíritu Santo de Dios. El consolador habita dentro de mí, habita dentro de ti. Ya se te reveló que Él escudriña nuestros corazones a la hora de darnos los dones. Dile al Señor que limpie tu corazón, porque yo lo hice también y lo sigo haciendo. Le digo, Señor, limpia mi corazón para que cuando tu Espíritu Santo escudriñe, Él me dé lo que yo necesito para hablar de tu palabra, para ejercer el ministerio que tú me llamaste a ejercer. Escudriña mi corazón, pero límpialo a la vez, para yo poder recibir lo que tú tienes para mí. Porque el Señor no deposita nada en vasijas rotas, porque se va a desparramar. No lo deposita. Él primero se encarga de prepararnos a nosotros para lo que vamos a recibir. Esto es peldaño a peldaño. El Señor va a ir depositando señales, va a ir depositando dones, manifestaciones, los 9 dones, el fruto del Espíritu, las 9 manifestaciones. Él va a ir depositando poco a poco los 9 dones carismáticos. Él va a ir depositando poco a poco. Pero imagínese usted, como yo he escuchado mucha gente decir, que el Señor le dé un don de profecía, discernimiento, palabra de esencia a un chismoso. ¿Para qué se lo va a dar? Si no lo va a saber administrar de la forma correcta. Entonces debemos pedirle al Señor, pero con sabiduría. Señor, dame lo que tú sabes que ya yo estoy lista. Y si hay cosas que tú me quieres dar, que todavía yo no estoy lista, prepárame, entréname, escudriña mi corazón y muéstrame lo que me falta por sacar. Las señales seguirán a los que creen. Debemos hablar de las señales. Hay mucha gente que dicen, pero es que yo no testifico porque vi una visión, porque vi algo en sueño, porque mientras intercedíamos el Señor me habló en voz audible y escuché una palabra para una hermana y me dio miedo decírsela porque no vaya y digan que yo estoy loca. Ay, hermana, estamos locos ya. Dejémonos de cuento. Esto es locura para los que se pierden. Nosotros los evangélicos estamos locos hace tiempo, hermano, hermana, si usted no se ha dado cuenta. Déjese de eso, no se agarre de ahí, hable. Estamos locos hace tiempo. Esto es locura para lo que se pierde, pero déjennos con nuestra locura. Déjennos con nuestra locura. Estuvimos este fin de semana en nuestra iglesia, un poder sobrenatural, 3 días. Un retiro de intercesión poderoso. El Señor hizo como Él quiso, con quien quiso, a la hora que quiso. 3 días de poder, de manifestación, de palabra, de promesa, ahí hubo de todo. Dones, señales, hubo de todo. Déjennos con nuestra locura. Si a usted le da miedo testificar, pídale al Espíritu Santo que descienda con poder, como cuando descendió en el Pentecostés, que hasta vemos un Pedro que tenía miedo y negó al Señor. Después que el Espíritu Santo descendió y habitó sobre él,
y lo llenó y lo puso a hablar en lenguas. No vemos a Pablo negando a Jesucristo más. No, no lo vemos. Murió por la causa de Cristo. Murió por el evangelio de Cristo. Vemos a un Esteban que aún apedreando lo decía, yo veo la gloria de Dios. Yo veo la gloria de Dios y veo a Jesucristo sentado en un trono al lado del Padre, a la diestra del Padre. Pídele al Espíritu Santo que te dé poder para testificar. Porque esto que yo estoy haciendo ahora, diciéndote a ti todo eso, yo no podía hacerlo. Yo no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque me daba miedo. Porque me daba vergüenza. Porque me daba miedo que pensaran que yo estoy loca. Para los que no son cristianos que me están viendo, ya no me preocupa que digan que estoy loca. Ya no me preocupa que digan que estoy loca. Esto es locura para los que se pierden. Hay señales, hay manifestaciones de nuestro Dios. Le servimos a un Dios todopoderoso. Y esas señales nos siguen porque creemos. Cosas mayores que yo verán y harán. Cosas mayores que yo verán y harán. Él lo dijo. Juan 14:12. Hablando Jesús, dice, de cierto te digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Oye, espérate. Aún mayores hará, porque yo voy al Padre. O sea, que como mismo él le dijo a los apóstoles, que yo me vaya le conviene. Que yo me vaya le conviene. ¿Qué quiere decir eso? Yo me voy al Padre. ¿Qué dice la palabra que Jesús está haciendo a la diestra del Padre? Santo, gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo, porque esta revelación cuando estudiaba la palabra y la leía no la había recibido. Fresquecita de ahora. Gracias Espíritu Santo de Dios. Él dice, repito, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. El que en mí cree lo que yo hago. O sea que si tú no crees que es verdad, no la vas a hacer. Como decía al principio, hasta donde lleguen tus ojos. Pero también dice, y si aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Él le dijo a los discípulos antes de irse, yo me voy, pero a ustedes les conviene que yo me vaya. Les conviene. Entonces también los evangelios dicen, la palabra dice, que él se fue con el Padre, que está sentado a la diestra del Padre. Para el que no sabe qué es la diestra, es la derecha. Diestra es la derecha, siniestra es la izquierda, a la diestra del Padre. Está sentado a la diestra del Padre. Porque él dice, porque yo voy al Padre, ustedes harán cosas mayores, porque dice que él está intercediendo por nosotros. Él está intercediendo para que las señales que tú necesitas, que yo necesito, para que las almas que lleguen a Cristo, tienen que llegar por una señal, porque si no, no van a creer. Él está intercediendo por ti y por mí, para que eso se lleve a cabo. Entonces vemos un Jesucristo también, que le dice a los discípulos, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. O sea que el Señor tuvo que usar, dijo, espérate, me le aparecía a las locas mujeres estas cuando resucité, nadie le creyó. Me le aparecía a los locos esto, a los dos de la calzada de Maús, nadie le creyó. Déjame ir yo mismo, déjame manifestar esta señal, a ver si me van a creer. Vuelvo y te repito. Vuelvo y te repito. Hay personas que tú le vas a hablar de la palabra, le vas a decir una y otra vez, Cristo salva, Cristo es bueno, Cristo viene, la venida del Señor está pronto, la venida del Señor está cerca, arrepiéntete de tus pecados. No te van a hacer caso, no te van a hacer caso, para nada. Pero cuando el Señor te utilice para manifestar una señal, cuando el Señor te diga a tu espíritu, ora por él porque tiene cáncer. Cuando esa persona sabe que tú no sabes que él tiene cáncer y tú te le acercas a esa persona y le dices, ¿me permite orar por ti? Cuando esa persona te dice que sí,
Ahí tú hablas del cáncer y lo reprende en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. Esa persona se va a quedar. ¿Y cómo supo que yo tenía cáncer? Porque las señales siguen a los que creen. Las señales siguen a los que creen. Es hora de creer. Es hora de dejarnos de vivir un evangelio sin poder, un evangelio sin autoridad. Autoridad delegada en Cristo Jesús. Él nos dio esa autoridad de hollar serpientes, escorpiones. Él nos dio esa autoridad de beber cosa mortífera y que no nos haga daño. Él nos dio autoridad. Toda autoridad les he dada de atar en el cielo y de atar en la tierra. Esa autoridad nos fue dada. Si somos herederos y coherederos en Cristo Jesús, Él nos dio autoridad. Solo debemos hacer caso de lo que el Señor dice que ya somos, de lo que ya somos. Apoderarnos de esa autoridad en Cristo Jesús. Apoderarnos de esas señales, de esa manifestación, de lo maravilloso que es nuestro Dios, de lo maravilloso. Ese esposo mío que no creía, le ha tocado creer, le ha tocado ver las maravillas de Dios, le ha tocado ver todas las manifestaciones que Dios ha hecho con nuestra vida, le ha tocado ver cómo se va a trabajar los lunes de esta casa a las 4 de la mañana a un estado fuera de aquí a 5 horas y regresa los viernes. Y le tocó vivir en una situación que yo desperté. En esa ocasión él no se iba a las 4, se iba a las 2 de la mañana. Y el Señor me despertó. Inmediatamente él se fue. Yo desperté. Y yo dije, pero si tengo sueño, me acosté ahorita. ¿Por qué me desperté otra vez? Y el Señor lo que quería que llorara, que yo intercediera. Yo empecé a orar, yo empecé a interceder. Yo no pude dormir la noche entera. Yo esperé a que fueran como las 5:30 de la mañana y yo llamé a mi esposo. Cuando lo llamé, le dije, baby, ¿tú estás bien? Sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Tú llamándome hasta ahora? Nada, que no puedo dormir. Solamente te digo que tenga cuidado, que Dios te cuide. Como te dije ahorita cuando saliste, Dios te cuide, Dios te proteja. Encomiendo ángeles de Jehová alrededor de ti para que te cuiden y te guarden. En el nombre de Jesús. 5:30 de la mañana. A las 6 de la mañana, resulta que mi esposo tenía una guagua grande de trabajo, pero ese día se había antojado de irse en un carro nuevo que compró, que era un Lexus pequeñito que todavía lo tenemos. Eso ya hace casi 3 años de eso. Él quería irse en ese carro porque lo había recién comprado y lo quería probar si estaba bien porque iba 5 horas de aquí. El carro es bien bajito, deportivo, no se comparaba con la guagua grande que él maneja, una Ford 250 que él manejaba para ese tiempo. 5:30 es que lo llamo para chequear que él estaba bien. A las 6:05 suena el teléfono. Dime, baby, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Sí, estoy bien, pero no me vas a creer lo que pasó. Digo yo, ¿qué te pasó? Dice, tú sabías que algo iba a pasar, porque tú a mí no me llamas a esa hora. Tú sabías que algo iba a pasar, ¿verdad? Y yo, sí, el Señor me despertó desde que tú te fuiste a las 2 de la mañana. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? A mi esposo se le atravesó un venado en ese carro tan chiquito. A 80 millas por hora iba. Te estoy hablando de un Lexus IS 250, chiquitito, pegado casi al piso. Bien chiquito el carro deportivo. A mi esposo le pegó ese venado a 80 millas por hora. El venado brincó al bonete, al cristal, para arriba. Rebotó y le pasó por encima al carro. Mi esposo redujo la velocidad, aguantó la velocidad y se paró. Cuando mi esposo se paró, tuvo que coger una botella de agua que tenía para echarle al cristal, para lavarlo, para poder mirar hasta llegar a la gasolinera más cercana. Porque él pensaba que el carro estaba en el frente, hasta el cristal todo desbaratado porque estaba lleno de sangre del venado al que le pegó. Cuando mi esposo se paró en la gasolinera, que le echaron agua al vehículo, no tenía nada. A mi esposo no tenía ni un rasguño. La persona que iba con él no le pasó nada. El vehículo estaba que las pezuñas del animal los rasparon arriba del carro. 2 pezuñas del animal rayaron un poquito que casi ni se ve en la parte de arriba.
Nada, le limpió la sangre, le limpió todo y mi esposo salió ileso. Porque nuestro Dios reveló que Él está en control. Que cuando Él nos revela algo, que cuando vemos algo, cuando Él nos muestra algo, no es por casualidad, es para interceder, es para hacer la guerra en el mundo espiritual de que lo que el enemigo declaró en contra tuya no tiene cumplimiento. Porque si Dios te lo dijo, si Dios te lo mostró, es porque te está dando autoridad para interceder por lo que Él te mostró. De ahí en adelante eso fue incrementando la fe de mi esposo y la mía también, porque él sabía que eso no era normal. Él sabía que solo Dios podía protegerlo de eso que pasó. Él lo sabía, él lo sabía. Entonces, ¿qué? A unas personas de corazón duro, como el empleado que anda con él, que viaja con mi esposo, que no es cristiano, que no cree en nada de eso, está pendiente. Cuando mi esposo sale, que yo lo llamo para decirle que se cuide, hasta el otro. Ten cuidado, Ken, que ya te llamó tu esposa. Tú sabes lo que pasa. Él sabe ya. Porque estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. Hay muchos que no han aceptado al Señor, pero cuando ven que Dios se manifiesta de una forma sobrenatural, tienen cuidado. Tienen cuidado. Porque saben que le servimos a un Dios poderoso. No nos podemos limitar al Dios de ayer. Es el mismo de hoy y siempre. Cree en Él. Cree en Él. Porque para los que creen es que son estas señales. Vemos unos apóstoles que donde quiera que iban le decían trastornadores. ¿A quién estás trastornando tú? El sitio donde llegaste ya sabe que tú llegaste. La tiniebla te está haciendo la guerra. ¿Por qué será? ¿Ah? ¿Por qué será? ¿No será que te has convertido en un trastornador de las tinieblas? Que las señales sigan a lo que creen, a lo que creen. Si no creen, allá ellos. Pero tú dedícate a creer, porque le servimos a un Dios todopoderoso, todopoderoso. Dios te bendiga, Dios te guarde. Es hasta aquí nuestra transmisión. La hemos hecho un poquito más larga en esta ocasión, porque como le dije, ya no estaremos transmitiendo los sábados, solo los miércoles. Y espero que esta palabra te haya edificado, te haya levantado, te haya animado, te haya impulsado a seguir creyendo y a orarle al Señor y pedirle, Señor, yo quiero ver las señales, yo quiero ser tu instrumento, yo quiero ser tu vasija de barro, yo quiero que tú le pongas a mi ministerio, a lo que tú pusiste en mí, yo quiero que tú le pongas ese toque especial que solo tu Espíritu Santo sabe dar, que son las señales, que son los milagros, que son la manifestación de tu poder. Porque si tú eres un Dios poderoso, eres el dueño de todo el universo, tú tienes poder y autoridad. Y ese poder y autoridad tú lo delegas en nosotros mediante la muerte en la cruz de tu Hijo Jesús. Te pedimos también que si tienes alguna pregunta, alguna petición de oración, algo que quieras compartir, un comentario, lo puedes hacer en nuestro canal, a través de nuestro canal puedes hacer cualquier comentario, pero si quieres hacerlo de forma privada, lo puedes hacer a nuestro correo electrónico unapalabraDevida2023@gmail.com. Repito, unapalabraDevida2023@gmail.com. Esto ha sido Una Palabra de Vida con tu hermana en Cristo, Gialni José. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bye bye.